CESUN Universidad de Baja California, México y la agrupación Trejo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, presentan Foro de Diálogos hacia el 2024, Construyendo el Futuro de México, conversaciones con figuras destacadas de la política mexicana. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a este episodio más de Foro de Diálogo hacia el 2024, Construyendo el Futuro de México. Hoy nos acompaña Pablo Yáñez Plasencia. Doy la bienvenida a la directora de la agrupación Trejo, Romina Rodríguez Torres, y al profesor Alan Ismael Osuna. Bienvenidos a esta nueva sesión. Y les doy una reseña de nuestro invitado. Pablo Yáñez Plasencia es politólogo y servidor público originario de aquí de la ciudad de Tijuana. Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas comparadas por la Flaxo, así como un diplomado en Análisis Político por la UNAM y un diplomado en Instituciones Políticas por la UCSD. En el área profesional se ha desempeñado como asesor político en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el Cabildo de Ensenada y en la Presidencia Municipal de Tijuana. Asimismo, ha colaborado con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y en la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado. Pablo Yáñez es reconocido en Baja California como el fundador de las Juventudes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la entidad, habiendo participado en el movimiento obradorista desde los años de la lucha contra el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador. Yáñez Plasencia ha sido electo en 2 periodos distintos como miembro del Congreso Nacional y del Consejo Estatal de Morena, y el pasado lunes 8 de abril del presente año fue registrado ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California como candidato a regidor de Tijuana por Morena en la primera posición. Pablo, bienvenido. Gracias por tu participación, gracias por cedernos este espacio en esta agenda tan apretada que tienes, y te cedo el uso de la voz. Gracias, amigo. Muchas gracias, Ángel. Un saludo a todas y a todos, a la señora directora, al profesor Alan Ismael, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Primero, agradecer la invitación, el que nos den la oportunidad de platicar y dar a conocer en un espacio de libertad, pero también de crítica, como son los espacios universitarios, para poder expresar, pues, cómo vemos las cosas de nuestro país, los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Primero, señalar para toda la gente que nos ve desde Argentina, los amigos y amigas que les gusta además de México profundizar en el tema, hablar de Morena necesariamente es hablar del obradorismo. Morena es un partido político cuyo registro formalmente lo obtiene un partido político nacional en el año 2014. Y ese partido, presidido por Andrés Manuel López Obrador, es el cúmulo de experiencias de un movimiento social que data de años anteriores. Por lo tanto, para explicar qué es Morena, para explicar la visión de Morena, forzosamente necesitamos hablar del movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que se le ha denominado obradorismo, López Obradorismo. Este movimiento surge cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él en ese entonces era miembro del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el partido de izquierda, centroizquierda más importante que tuvo México durante la década de los 90 y la década de los 2000. México tuvo durante esos 20 años, hasta el 2018, un sistema de partidos que los politólogos consideraban un sistema de 2,5. ¿Por qué de 2,5? Porque México no podía ser considerado como un partido bipartidista, un país, bipartidista como Estados Unidos, pero tampoco multipartidista, ya que solamente 2 partidos políticos desde la Revolución Mexicana hasta el año 2018 habían ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Me refiero al PRI y al PAN. Sin embargo, desde 1988, la disputa por la presidencia de la República se disputaba entre 2 fuerzas políticas, pero en muchas ocasiones la izquierda era quien disputaba la presidencia de la República. En el 88 fue la primera ocasión en que el PRI, entonces hegemónico, casi partido único, tuvo una seria oposición por parte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del general Cárdenas, que era expriista, renunció, se unió a los viejos partidos de izquierda, y para Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores hubo un fraude electoral. Un fraude que impidió que Cárdenas ganara la presidencia,
pero esa elección tan competida aceleró el proceso de transición a la democracia en nuestro país, que ya había tenido otros antecedentes importantes, como el movimiento cívico estudiantil de 1968. Sin embargo, a partir de esa fecha, también no solamente inicia la transición a la democracia, sino que también se instaura un modelo económico denominado neoliberal en nuestro país. Reformas que se aplicaron en ese entonces son las más conocidas: la liberalización de la economía, la privatización de parte del sector público. Los amigos de Argentina que ahorita están escuchando al presidente de su país hablar de privatizaciones y de un amplio programa de privatizaciones, digamos que nosotros con mucha menos estridencia por parte del presidente, pero en similar, el presidente de ese entonces, Carlos Salinas, del PRI, el que obtuvo el triunfo en el 88, empezó un proceso de privatizaciones y de apertura de la economía de México. México tenía una economía muy cerrada, no abierta a la economía mundial, y él impulsó ese nuevo modelo económico. Entonces, en paralelo, tenemos que desde el 88 al 2018, México tuvo un proceso de transición a la democracia, de liberalización del mundo político, pero también un proceso de adopción de un nuevo modelo económico. Esto de acuerdo también a las tendencias globales. No fue solo algo que pasó en México, pasó en América Latina, pasó en muchos países del mundo, donde países que tenían ciertos modelos económicos los modificaron y adoptaron el modelo que se le ha denominado neoliberal, consenso de Washington o cualquier otra etiqueta, pero que básicamente se expresa por un respaldo a la liberalización de la economía y una disminución del Estado como interventor, pero también como regulador en la economía. Durante ese proceso, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido Acción Nacional, el PAN, coincidieron en lo fundamental. Esto no lo digo en sentido peyorativo, lo digo porque para reformar la Constitución en México se requiere de amplios consensos, se requiere una mayoría calificada, se requiere que más del 66% de los diputados y de los senadores, en México tenemos 2 cámaras legislativas, coincidan más de las 2/3 partes para poder cambiar la Constitución, pero además también se requiere la mitad más 1 de las cámaras locales, las cámaras, los congresos de los estados. También ellos tienen que cambiar la Constitución. Es decir, la Constitución en México, para ser reformada, requiere de amplios consensos sociales, de amplias mayorías. Por eso el PRI no podía, desde el 88, reformar la Constitución por sí solo. Necesitaba la participación de otro partido político. ¿Cuál fue el otro partido político con el que el PRI contó para reformar la Constitución? Un partido formalmente opositor, el Partido Acción Nacional, pero que coincidía en el programa económico neoliberal con el Partido Revolucionario Institucional. Las diferencias entre el PAN y el PRI eran esencialmente políticas, pero en lo económico hubo bastantes coincidencias. Incluso Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador que tuvo el PAN en toda la historia de México, que fue también el primer gobernador de oposición en Baja California, llegó a decir que Carlos Salinas de Gortari le estaba robando el programa económico al PAN. Pero durante esos 30 años, del 88 al 18, hubo una oposición, una fuerza política que tuvo una oposición frontal a las reformas que impulsaron tanto el PRI como el PAN. Esa fuerza política fue el naciente PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que fue la fusión de la mayoría de los partidos políticos de la izquierda marxista tradicional, junto con los expriistas que en el 88 con Cárdenas renunciaron al PRI, el ala nacionalista, conformaron este partido y que se opuso tanto a las reformas, a las privatizaciones, como a las reformas de pensiones, como la reforma al campo. Salinas permitió que los entonces llamados ejidos, las tierras colectivas, se pudieran vender. Por cierto, hoy es 10 de abril, un aniversario del fallecimiento del general Emiliano Zapata, quien decía que la tierra era de quien la trabaja. Y como Cuauhtémoc Cárdenas reivindicaba el legado de la Revolución Mexicana, se opuso a estas reformas. Parte de los priistas nacionalistas que renunciaron al PRI en el 88 es Andrés Manuel López Obrador, que era un actor político local. Sin embargo, debido a su liderazgo político, muy rápido ascendió en las filas del PRD, fue su candidato a gobernador en el 88, en el 94, ambas elecciones muy controvertidas, como eran la mayoría de las elecciones en ese entonces. Recordemos que México no era una democracia en aquellos entonces, había
pues muchas irregularidades que todos los partidos de oposición, no solo el PRD, denunciaban en aquellos entonces. Pero en el año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas es candidato por tercera ocasión a la presidencia, nuevamente es derrotado con menos votos que en las elecciones anteriores, pero ocurre algo, el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República en 71 años y el Partido de Acción Nacional con Vicente Fox llega a la presidencia. Sin embargo, gracias a que Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 había obtenido el triunfo, en el año 2000, López Obrador se vuelve el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la capital de la República, una entidad muy poblada, con muchos recursos y por lo tanto eres un gobernador que prácticamente no necesitas al gobierno federal. Y México al año 2000 entró en una nueva realidad donde tenías al PAN en la presidencia y al PRD gobernando la capital. Oye, ¿y el PRI? El PRI estaba en otros estados, pero no era un partido protagónico. Y desde entonces López Obrador encabezó la oposición desde la izquierda al gobierno de Acción Nacional y posteriormente al gobierno del Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto cuando éste volvió a la presidencia. Tras este breve repaso histórico, ¿cuál es el diagnóstico que tenía el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas y luego López Obrador, que también fue el candidato presidencial del PRD en 2006 y en 2012? Bueno, el diagnóstico del PRD era que México, que la transición a la democracia era una farsa, que como el PRI no aceptó la derrota en el 88, fue soltando parcelas de poder. Por ejemplo, dejó que el Instituto Federal organizara las elecciones, un organismo ciudadano, se permitió la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de distintos organismos constitucionales autónomos, pero los mecanismos de manipulación de las elecciones, el uso del recurso público para intervenir en las elecciones, vaya, hasta Giovanni Sartori en Partidos y Sistemas de Partidos tiene una parte donde dice, todos sabemos la manipulación que se hace de las elecciones en México, lo pueden checar, y es un libro de finales de los 70, y ya era conocido a nivel mundial. Entonces el diagnóstico del PRD era que en el año 2000, el PRI había perdido la presidencia y había llegado el PAN, pero era para mantener el mismo modelo económico. Y posteriormente, cuando López Obrador en 2006 es candidato a presidente de la República, López Obrador dice que nuevamente se le ha hecho un fraude electoral a la izquierda, así como a Cuauhtémoc Cárdenas, pero ahora a él. Y que si al Cárdenas le había hecho fraude el PRI, ahora el PAN se lo había realizado a él. Y por lo tanto, si ya económicamente el PRI y el PAN coincidían en las reformas neoliberales, ahora estos dos partidos le habían puesto un freno a que la izquierda llegara al poder y por lo tanto en México no había democracia, no era una competencia entre el PRI y el PAN, porque en el fondo, en lo esencial, había un solo partido, el PRIAN. Competían en elecciones, pero era esencialmente el mismo. Y desde entonces López Obrador planteó que la única manera de transitar a la democracia era con el triunfo del movimiento que él encabezaba. En 2012, nuevamente, López Obrador busca la presidencia, llega el PRI, triunfa con Enrique Peña Nieto, pero tras la elección, que nuevamente López Obrador señaló como ilegítima, en este caso no por un fraude electoral, sino por la compra de los votos, como él lo denominó. Sin embargo, ahora el PRD ya no lo respaldó. La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por un grupo adverso a él, conocido como los Chuchos, un grupo dentro del PRD que se autoproclamaba como una izquierda socialdemócrata, moderna, menos ríspida, más dialogante, decide no acompañar a López Obrador en las protestas y sus grupos, su fuerza legislativa, sus diputados, sus senadores, deciden acompañar un paquete de reformas que impulsó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamado el Pacto por México. Esas reformas podemos considerarlas ya tras 10 años de distancia como el segundo paquete, la segunda generación de reformas encaminadas a profundizar el modelo neoliberal en este país. Y cuando López Obrador, el dirigente del entonces, el líder de facto del PRD, ya no cuenta con ese partido, él decide crear un nuevo partido político, una nueva fuerza política para mantener a su movimiento como un movimiento opositor frontal, tanto al modelo de democracia que se estaba implantando en México, una democracia representativa, donde dos partidos políticos principalmente se ponían de acuerdo, y un modelo económico neoliberal. López Obrador
Funda ese partido en 2014 cuando obtiene el registro, el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque como asociación civil ya existía desde 2011, y en algo que nunca había ocurrido en la historia de México, a los 4 años de ser creado ese partido, obtiene la presidencia de la República, obtiene la mayoría de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y obtiene 30 millones de votos. López Obrador es el presidente más votado en la historia de México. El presidente que había tenido más votos antes que él, Enrique Peña Nieto, había obtenido 18 millones, Cedillo en el 94, 16, pero 30 es casi duplicar la cantidad de los votos del que antes había tenido el récord de presidente más votado, que era Enrique Peña Nieto. Con ese respaldo popular, con ese apoyo que no necesariamente significa que la gente estuviera de acuerdo con sus propuestas, porque mucha gente que votó por López Obrador en el 2018 lo hizo por rechazo al PRI, al PAN, al modelo existente, a la falta de resultados, y muchos coincidían en sus propuestas, sin duda, pero no en todas. Con ese respaldo, López Obrador decide impulsar ahora él un paquete de reformas, tanto legales como en los hechos, muy ambicioso, porque era echar para atrás un modelo económico que durante 30 años se construyó, el neoliberalismo, sustituirlo por otro modelo económico que él ha denominado economía moral, pero en términos más familiares, pues es regresar a los mecanismos del keynesianismo, a la intervención del Estado en la economía, y también ha impulsado un nuevo modelo de democracia que López Obrador a le gusta llamarle democracia participativa. Para sus opositores, el hecho de que se eliminen las instituciones o los grupos intermediarios entre el presidente y el pueblo, eso le han denominado autoritarismo. Y ahorita hay una disputa entre cuál es el modelo en este país, cuál es el modelo político que quiere implantar López Obrador, aunque, oigan, ya se va. López Obrador ya se va en unos cuantos meses de la presidencia. Los 6 años que estuvo en la presidencia no le alcanzaron para alcanzar todas sus reformas. En la última elección intermedia, el movimiento de López Obrador, Morena y sus aliados no obtuvieron la mayoría necesaria para cambiar la Constitución, y por lo tanto López Obrador siente que, aunque él ha dicho que los cambios que impulsó estos 6 años han vuelto irreversible la transformación, también reconoce que faltan muchas cosas por reformar, que faltan muchas cosas por cambiar. En resumen, Morena es es el partido que expresa a este movimiento social, el obradorismo, un movimiento social caracterizado por su postura frontal en contra del modelo económico neoliberal, que busca implantar un nuevo modelo económico y que también busca instaurar un nuevo régimen político en nuestro país, que rechaza el modelo económico aplicado por el PRI y el PAN, el denominado neoliberalismo, durante los últimos 30 años. ¿Cuáles son las características del modelo? ¿Cuáles son las diferencias esenciales? ¿Cuáles son los pros y los contras? Con gusto los podemos platicar en mi próxima intervención. Con esto quisiera concluir la ya larga presentación. Muchas gracias, Pablo. Veo que tiene Romina unas dificultades técnicas. Cedo la palabra a Alan, maestro Alan. Sí, pues mucho gusto, Pablo. Para empezar, una duda, ¿cómo ves actualmente pues el voto juvenil con estas elecciones 2024 para Morena? Fíjate que yo estoy muy preocupado por el voto juvenil. Y lo digo como miembro de Morena, pero también lo digo como politólogo. Yo no le he visto encuestas, bueno, ha habido encuestas sí en México con sectores de edad, pero no ha habido encuestas, me parece, donde le pregunten a los jóvenes su opinión sobre los temas, sobre qué piensan sobre distintas cosas. Lo que sí he visto ha sido reportes tanto en El País o como en The Economist, donde señala que los jóvenes menores de 25 años, los hombres, se están derechizando. Los hombres jóvenes se están volviendo cada vez más conservadores y, contrario, las mujeres jóvenes de menores de 25 años cada vez son más progresistas. Es decir, y a mí me preocupa, hay en el sector juvenil una brecha ideológica cada vez más amplia entre hombres y mujeres.
Hay quienes explican que la pandemia y los 2 años de encierro evitó la socialización y que esa juventud pudiera intercambiar opiniones con los demás. Pero también es cierto que en Internet, que es donde la mayoría de los jóvenes pasan el tiempo, hay una campaña, hay mucha movilización, hay mucha propaganda en contra de la agenda progresista, pero que ellos le llaman la agenda de la ideología de género. Los jóvenes de 20 años son muy reacios a los movimientos feministas, los hombres, eh, son muy reacios a los movimientos que reivindican la identidad racial, pero en cambio las mujeres son quienes están respaldando esta agenda. Por lo tanto, a mí me preocupa no en el sentido electoral. Yo no tengo ninguna información que me haga pensar que los jóvenes vayan a respaldar más a Xóchitl Gálvez a la presidencia y a Jorge Álvarez Maínez a la presidencia en lugar de Claudia Sheinbaum. Lo que yo estoy notando es el rechazo de los jóvenes a la política en general, a los partidos en general, a la competencia política en general. Y creo que eso es más preocupante porque es el caldo de cultivo para que estos jóvenes decidan apoyar a, pues a fuerzas políticas más de derecha y antiderechos, como lo es el presidente de Argentina, Javier Milei. Claro, muchas gracias. Sí, justo lo preguntaba en razón de que, bueno, la exposición del obradorismo es una cuestión plenamente histórica, ¿no? Tiene una carga histórica y simbólica que quizá a personas más o menos de entre 30 y 45 años, pues nos toca vivir un poquito más fuertemente, ¿no? Pero los jóvenes, pues parece que están un poco desconectados de esta carga histórica, ¿no? Entonces también parece que estos procesos sociales más amplios, ¿no? Que incluyen las digitalidades y todo esto están afectando no solo la visión ideológica, sino un poquito también la visión política, ¿no? de los jóvenes, de las juventudes actualmente. Muchas gracias. Sí, y complementando, porque si hablamos de antiguo régimen, profesor Ismael, pues el antiguo régimen fue hace ya 36 años, yo no había nacido siquiera. Yo lo que conozco del antiguo régimen es, pues sí, las lecturas, mis padres, pero jóvenes de 20 años, el único PRI que conocen es el de Peña Nieto, el de los memes. El nombre de Echeverría, Díaz Ordaz, no les hace sentido. Vaya, incluso hablarles de Fox tampoco. Es decir, sí necesita el obradorismo y Morena un discurso que, incorporando sus banderas, le pueda hablar a los jóvenes. Yo creo que la decisión de postular a Claudia Sheinbaum va en ese sentido. Claudia es la primera, si gana las elecciones, será la primera presidenta de México. En México vamos a tener presidenta antes que otras democracias consolidadas como Estados Unidos, Francia, España, pero además una mujer cuyo perfil profesional, su perfil de vida, la acerca a los temas que son de mayor importancia para los jóvenes, como cuál, pues el tema del medio ambiente. A las personas más jóvenes les interesa la protección de la vida, de la naturaleza, de nuestro planeta, de la promoción de desarrollo sustentable, y Claudia Sheinbaum, como académica, como ingeniera, como experta en ingeniería en energías renovables, es el tema que ha abordado. Entonces a mí me parece que Claudia, por ser mujer, por su perfil, sí permite ella acercarse a los jóvenes sin tener la necesidad de explicar el desarrollo histórico y de en términos de peso histórico, lo enorme que significó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia como el primer presidente postulado por la izquierda electo democráticamente. Eso es algo en términos históricos muy profundo, pero no significa, como bien señalas, que eso le apasione o le llame la atención pues a personas jóvenes que no han vivido ni conocido ese proceso histórico, pero creo que la postulación de Claudia Sheinbaum, desde un punto de vista estratégico, busca responder a esa divergencia generacional que atinadamente señalas. Buenas tardes, Pablo. Un gusto conocerlo desde aquí de Argentina. Un poquito para comenzar algunas preguntas. ¿Cuál sería la agenda programada a corto plazo de Morena, ¿sí?, ante los cambios que se están dando en toda la región, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Uruguay, que ya viene con un gobierno de hace unos años? Entonces, la idea es también ver cuál es la perspectiva, ¿no? Porque México
al integrar la región, es uno de los países más importantes que tiene un protagonismo por estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, saber cuál es esa agenda a corto plazo. Bueno, en el plano internacional hay una cuestión, hay una tensión siempre que tiene México, que México es al mismo tiempo de un país latinoamericano, un país norteamericano. El principal socio comercial de Estados Unidos es México. Se anunció que el país al que más le adquiere mercancías de todo el mundo no es China, es México. La comunidad de mexicanos más grande en el exterior está en Estados Unidos. Hay alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano en ese país y por lo tanto, y además de la frontera enorme, es lógico que la prioridad para México siempre, aunque no querramos, por más latinoamericanistas o incluso antiimperialistas que seamos, siempre es la prioridad de México la relación con los Estados Unidos, tanto por conveniencia económica como protección a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, México reconoce desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que con Estados Unidos hay que tener una actitud soberana porque si no, el gobierno estadounidense te aplasta. Y en ese sentido se ha promovido la integración y la negociación con los demás países de nuestra América. López Obrador ha tenido una política exterior muy activa en Sudamérica. El gobierno mexicano es el responsable de haberle logrado salvar la vida al presidente de Bolivia, Evo Morales, tras el golpe de Estado. Es el país que ha recibido a la familia del presidente Pedro Castillo, que está injustamente encarcelado en Perú en estos momentos. Y también ha sido un país que constantemente ha recordado la necesidad de ponerle fin al bloqueo a la isla de Cuba, que en lugar de castigar a su gobierno, únicamente castiga a su población. Nosotros podemos tener la peor de las opiniones, en mi caso no, pero que guste, sobre un país que lleva más de 60 años gobernado por un partido único, sin duda, pero es injusto para el pueblo de Cuba que el gobierno de Estados Unidos le tenga un bloqueo comercial a Cuba por supuestamente no tener democracia, pero sí tenga relaciones comerciales con China, donde también básicamente tienen el mismo modelo político, es decir, un gobierno de un solo partido. ¿Por qué con China sí hay relaciones y con Cuba no? Esa es una de las cuestiones que siempre desde el gobierno y antes como opositor López Obrador ha señalado. Ahora bien, López Obrador cree en la integración, pero de América completa. López Obrador, más que latinoamericanista, es panamericanista. López Obrador, él está en la cuestión de que tenemos que pensar en una integración de todo el continente. Él no plantea la integración de América Latina sin Estados Unidos, al contrario, él plantea la integración de todo el continente, pero por razones que no pueden ser consideradas iguales para otros países, son las razones mexicanas. Es el hecho de los 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y eso lo acerca también a posturas de los países de Centroamérica, que también tienen una amplia migración en los Estados Unidos. Ahora con Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, que ahora es la líder del movimiento, es la primera vez que la izquierda de México es encabezada por una mujer. Claudia vivió en los Estados Unidos. Ella estudió, tuvo su estancia doctoral en California, en UC Berkeley. Y por sus temas, por su vocación, las prioridades de ella son el agua. Ella ha dicho que su gobierno va a ser el sexenio del agua. Distintos estudios arrojan que si México no toma ciertas medidas de urgencia, en 2050 vamos a tener una sequía severa en todo el territorio nacional, particularmente los estados del norte de México, que es de donde somos nosotros, que es de donde es la universidad. Estamos en la frontera con Estados Unidos. Todos los días al despertar, los que vivimos en los cerros de Tijuana, pues lo primero que vemos es Estados Unidos de frente. Pero sí, sobre todo el impulso del agua, la protección al medio ambiente, pero también algo que ella le ha llamado la prosperidad compartida. Claudia Sheinbaum quiere aprovechar este impulso de la relocalización de las inversiones, el denominado nearshoring, para integrar aún más a México con la economía de América, pero no solamente de América del Norte, sino también con América del Sur. Entonces yo diría que su prioridad es el medio ambiente, el agua,
el crecimiento económico. Con López Obrador los primeros 2 años no hubo crecimiento económico, hubo redistribución, más no crecimiento, aunque el año pasado México creció al 3.2, parece que va a volver a crecer a esas cifras de este año, el antepasado ya arrancó una ruta de crecimiento, pero ahora quiere Claudia Sheinbaum reimpulsarlo y claro, seguir promoviendo la agenda laboral. A diferencia de Argentina, donde los sindicatos son muy fuertes, donde los derechos laborales son sagrados, en México durante los últimos 30 años fue una de las cosas que el neoliberalismo disminuyó con más fuerza. Hubo décadas donde no había ni una sola huelga y eso, en lugar de considerarse como un síntoma de la desmovilización de los trabajadores, hubo quienes lo veían como algo positivo, como que hay estabilidad en la economía, cuando al contrario, durante el neoliberalismo el salario real de los trabajadores se disminuyó históricamente y la posibilidad de un padre de familia, una madre de familia, de sacar adelante a su familia con solo su ingreso, se vio muy disminuida. Por lo tanto, seguir desmontando el modelo neoliberal, pero aprovechar las inversiones extranjeras. Ahorita México tiene un récord de inversión extranjera histórico, tiene la tasa de inscripción de empleo formal al IMSS más grande también de toda su historia. Esas van a ser las prioridades de Claudia. Ella quiere, sí, el cambio, como se ha denominado, la continuidad, pero una continuidad con cambio. Yo creo que donde se van a notar más los cambios no es en la visión general, porque Claudia Sheinbaum, pues es compañera del movimiento de López Obrador, fundaron el movimiento juntos. Donde va a haber cambios es en los énfasis. Por ejemplo, López Obrador, pues probablemente por la generación a la que pertenece, su historia de vida, los temas de las mujeres no son los temas de los que él más habla, no son los temas que él pone más en la agenda pública. Yo creo que este gobierno, y lo podemos discutir, ha hecho bastantes avances en promover los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Morena, en los estados que gobierna, sí ha despenalizado el aborto. En los estados donde gobierna Morena, sí las mujeres pueden ejercer ese derecho. Y siempre vota en contra del PAN, por cierto, siempre el PAN vota, aunque ahorita el PAN se disfrace de defensor de la agenda de las mujeres. Pero Andrés Manuel no habla de eso, no es el énfasis de su discurso. Con Claudia sí, con Claudia Sheinbaum va a haber unos temas distintos que no han sido colocados en la agenda e insisto, principalmente medio ambiente, agua, energía, el crecimiento económico y los derechos de las mujeres. Estimado, entonces eso, un poco usted me está entrando a la propuesta de la cuarta transformación de la cual habla la candidata, ¿sí? ¿Podría ampliarlo un poquito más, ya que también tiene que ver con la continuidad del actual presidente López Obrador? Sí, con gusto. El estilo de Claudia Sheinbaum de liderazgo político es muy distinto al de Andrés Manuel. A Claudia Sheinbaum pudiéramos incluso considerarla una tecnócrata. Claudia Sheinbaum es una académica, investigadora, universitaria de prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su madre, la doctora Ani Pardo, también es Premio Nacional de Ciencias y ella es de la élite universitaria de la Ciudad de México, de la UNAM, y reconocidísima. López Obrador, por el contrario, nació en un pantano, nació en el estado más tropical de México, Tabasco. Es el primer presidente en 70 años de México, originario del sureste. También es el presidente de mayor edad electo por vez primera en la historia de México. Y también, a diferencia de otros países como España, donde a la tercera elección ganó Felipe González o Salvador Allende, en Chile, que a la cuarta candidatura ganó, o en Brasil, donde Lula da Silva ganó la presidencia en su cuarta candidatura, en México nunca había pasado que un candidato derrotado en una ocasión eventualmente ganara la presidencia de la República en 200 años de vida republicana. López Obrador a la tercera vez gana la presidencia y lo hace ya con un perfil de luchador social y de dirigente político muy marcado. En cambio, Claudia, y con un carisma inmenso, en cambio, Claudia Sheinbaum, ella viene, sí, de la universidad, de la izquierda universitaria. Ella nunca estuvo en el PRI, ella nunca estuvo en el PAN. La primera vez que ella entra al gobierno, al servicio público, es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes en la Ciudad de México en el año 2000. Y nunca había participado en algún otro partido político, como López Obrador, que de joven, como muchos, participó en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, aunque es de eso hace ya 40 años. En ese sentido, la visión de Claudia sí es una visión más progresista sobre las distintas agendas. Para ella,
incorpora temas del siglo XXI como es la creación del Sistema Nacional de Cuidados, cuidar a las personas que nos cuidan, temas que no han sido tan abordados en este sexenio. Y también el establecimiento del Sistema Único de Salud. Muchas de las críticas más pesadas que se hacen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es su falta de atención para algunos del tema de la salud, porque México no tiene un sistema nacional de salud. México tiene tiene muy fraccionalizado la prestación del servicio de salud. Hay hospitales estatales, hay hospitales federales, hay secretarías de salud a nivel nacional, hay secretarías de salud a nivel estatal. En Tijuana hay una dirección municipal de salud, pero al mismo tiempo, dentro del mismo nivel de gobierno, por ejemplo, el federal, el nacional, hay un ISSSTE, hay un IMSS y distintas instituciones de salud. Por lo tanto, no podemos decir que hay un sistema porque no están armonizadas ni colaboran en conjunto. Lo que se pretende en el nuevo sexenio es el establecimiento de un sistema único de salud, que la Secretaría de Salud del gobierno federal tenga labores prácticamente regulatorios y que la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, hoy llamado, absorba las demás instituciones de salud y se establezca un sistema único de salud. Por lo tanto, Claudia tiene la intención de atender muchos pendientes y otro, el tema educativo. Claudia Sheinbaum es académica. Para ella el tema educativo no es solamente como lo ve Andrés Manuel, que lo ve como un asunto de becas y de infraestructura. López Obrador, por su edad, él no pudo estudiar la universidad en su natal Tabasco y gracias a una beca pública pudo ir a estudiar la universidad en la Ciudad de México. Por lo tanto, su propuesta, sus prioridades en el tema educativo siempre ha sido la infraestructura y los apoyos a los estudiantes porque es lo que lo ayudó a él a también salir adelante. Sin embargo, Claudia sí habla, y con una expertise profundo, sobre modelos educativos, sobre métodos de enseñanza, sobre preparación pedagógica, y ella tiene una propuesta que le han denominado la nueva escuela mexicana, que sí en este sexenio se han impulsado incluso nuevos libros de texto gratuito que han sido muy polémicos, pero ella no quiere terminar con el proceso, le parece como inacabado. Entonces es rearticular, hacer una revolución educativa en el sistema educativo, crear un nuevo sistema de salud donde se incorpore también el Sistema Nacional de Cuidados y sobre todo la promoción del medio ambiente. Claudia ha dicho que en este sexenio se va a acelerar la transición de México hacia las energías renovables, aunque mantiene y ha dicho que va a mantener la soberanía de México sobre el sector petrolero, sobre el sector energético. Ella argumenta que esa soberanía es lo que va a permitir la aceleración de la transición, porque si se quedara al arbitrio de los privados, pues los privados van a querer seguir sacando petróleo, porque es el negocio ahorita. Evidentemente en 10, en 20 años no va a serlo tanto, pero hoy en 2024, vender petróleo sigue siendo negocio. López Obrador planteó el dejar de vender petróleo y que lo que se vendiera fueran gasolina, la refinación. Pero esa transición hacia las energías renovables no la ha impulsado con mucha fuerza López Obrador, aunque también hay que reconocer que actualmente en Sonora el gobierno federal está construyendo la planta solar más grande de América Latina, que también es una inversión importante. Y López Obrador ha rescatado las centrales hidroeléctricas para generar electricidad con menor contaminación que había en el país y que durante los 30 años de neoliberalismo estuvieron abandonados. De hecho, el año pasado hubo una discusión muy profunda sobre la reforma eléctrica. Entonces, Claudia, sus prioridades y lo que ha señalado es también de lo que hemos platicado, educación, salud, el Sistema Nacional de Cuidados, pues una aceleración al tema de las energías renovables, porque además ella es experta en ese tema, es lo que ella estudió. Recordemos que Claudia Sheinbaum, ella forma parte del panel intergubernamental contra el cambio climático de la ONU, que a principios de este siglo, a principios de los 2000, ese panel intergubernamental contra el cambio climático de la ONU recibió el Premio Nobel de la Paz. Y Claudia Sheinbaum es parte de ese panel intergubernamental. Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático sin duda va a ser de las prioridades si el pueblo así lo decide, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Licenciado, me voy despidiendo, un gusto haberlo conocido. Una última pregunta para cerrar. ¿Cuál es la visión que tiene respecto Morena ante la situación de Ucrania? Usted sabe que Argentina, una vez que asumió el actual gobierno, recibió al actual presidente Zelensky, y entonces un poquito quisiera que nos pueda poner en contexto
de cuál es la mirada de su partido. Sí, Morena respalda la política exterior del presidente de México basado en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la guerra nunca es la solución. Urge poner un alto al fuego, urge acabar con la guerra, que los métodos pacíficos y de solución de conflictos sean los que prevalezcan. Sin embargo, México no se ha sumado a las sanciones a Rusia porque consideramos que las sanciones económicas no afectan a los gobiernos, afectan a los países, pero un rechazo total a la guerra y un llamado urgente a la paz y a la intermediación, porque también hay otras fuerzas extranjeras, otros países que en lugar de promover que el conflicto finalice, parece que lo están promoviendo para que continúe y el fuego se recrudezca, y eso no nos va a llevar a buen puerto a ningún país del mundo, por más lejos que esté Ucrania de nuestro continente. Muchas gracias. Ángel, te cedo la palabra. Gracias, Romina. Alan, ¿algún comentario final? ¿No? Pues, mi estimado Pablo Yáñez Plasencia, muchas gracias por tu participación en este foro, gracias por el tiempo para nuestros amigos en Argentina y para la comunidad de SES Universidad. Es un gusto como tenerte aquí de manera virtual, así como a los demás participantes que hemos tenido en este foro. Agradecemos mucho tu participación. Esta ha sido una emisión más de Foro hacia 2024. Muchas gracias. Una buenas tardes para todos. Los comentarios vertidos en Foro de Diálogos hacia el 2024 son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de SES Universidad.